mismo la Super 7. Días, bienvenidos a Hoy Mismo la Super 7. Buenos días, buenos días. A mí me gustaría empezar con 3 aclaraciones necesarias alrededor de esto. Una, porque en uno de los periódicos de circulación nacional salen unas declaraciones mías que quedaron con un error, porque dicen que yo me refería a colas secas cuando hablaba de cola húmeda, pero la otra es sobre el decreto. Empecemos con él. El decreto no autoriza la presa de cola. El decreto expande la Reserva Fiscal Montenegro a los fines de que se hagan los estudios de factibilidad y técnico alrededor y técnico, ¿verdad? Y alrededor del proyecto y los estudios ambientales. En la prensa dice que la decisión final dependerá de minería, y no es cierto. En la legislación dominicana, la decisión final para un proyecto de este tipo depende de la evaluación de impacto ambiental. Consecuentemente, es el Ministerio de Medio Ambiente quien da la última autorización, quien tiene la voz decisoria, porque que sea económica o técnicamente viable no lo hace necesariamente ambientalmente viable. Esa es la situación. Ahora, en la nueva área que está en el entorno del río Maguaca y que derivaría en caso de cualquier situación a Presa de Atillo y Yuna, salimos de un problema en Cuenca Osama a un problema en Cuenca Yuna. Por eso es que creemos que la solución no está en discutir si presa de cola o presa, es el tipo de presa de cola. Creo que Barrick está obligada por la característica de República Dominicana a ir hacia presas de cola seca, porque son las presas de cola seca, ofrecen una serie de seguridades con relación a la presa de cola húmeda. Uno, alrededor de la posibilidad de tubificación, es decir, de infiltración, a que en el sobrenado pueda botarse el agua, como dice la gente. Si usted tiene una taza de chocolate y lo pone bajo una llave, usted verá que el agua que se bota sale sucia de chocolate. Pues eso mismo pasa con una presa de cola cuando por un asunto pluviométrico se desborda, cosa que ocurre aquí a cada rato con la presa del Llagal, y que ocurriría con una presa en donde quiera que esté en esta zona, que es de alta pluviometría, lo cual implicaría que parte de su componente estaría yéndose hacia los acuíferos próximos y por esa vía entrando en contacto con población y con los otros ecosistemas. Don Luis. Sí. Dentro de ese estudio entonces que hay que hacer de factibilidad y estudio ambiental, a partir de esas respuestas es que se determinaría si sería una presa de cola seca o una presa de cola húmeda. No, la intención de si es seca o húmeda tiene que estar desde el inicio, porque el tipo de estudio, el tipo de requerimiento, los términos de referencias ambientales para una presa cola es distinto que para una presa de cola húmeda. Fíjese, yo no estoy recomendando que hagan una u otra. Creo que es absurdo insistir en presa de cola húmeda. Yo, Luis Carvajal, creo que en el caso de Barrick, cualquier discusión de su expansión tiene que pasar primero por una revisión del contrato estafa que firmó Barrick con el Estado Dominicano y que fue modificado solo en uno de sus componentes, pero mantiene una serie de distorsiones, por ejemplo, alrededor de la forma de supervisión ambiental, sobre el artículo que establece el impuesto de territorialidad y otra serie de componentes que siguen haciendo de ese contrato un contrato estafa y que la sociedad dominicana está obligada a revisar en su conjunto. A partir de una discusión de ese tipo y de una forma de abordar los compromisos ambientales desde el propio contrato, entonces usted puede discutir la posibilidad o no de su expansión a partir entonces de las evaluaciones que se están planteando ahora. Pero nosotros no podemos convertir en un problema del país la expansión de Barrick. Es un problema de Barrick garantizar su expansión alrededor de demostrar la validez de su permanencia en República Dominicana. Luis, el hecho de que el presidente le haya dado luz verde
al plan de expansión de la Barrick, eso prácticamente es autorizándolo, independientemente de lo que pueda decir el Ministerio de Minería y Medio Ambiente, que es subalterno del Ejecutivo. Mira, en un país sin institucionalidad, es probable que veamos que una decisión del presidente de la República es un mandato, pero la realidad de la ley es la siguiente, y no importa quién lo diga o quién lo plantee, un proyecto que ambientalmente no es viable no puede ser autorizado ni por el presidente, ni por el Congreso, ni por la autoridad máxima de la Iglesia, ni por la Cámara Americana de Comercio, ni por nadie. Si ambientalmente es inviable, es inviable, y eso está muy claro establecido en la ley, pero está establecido también en la Constitución de la República. Por lo tanto, lo que el presidente ha hecho es expandir el área de la Reserva Fiscal Montenegro, y ya eso sí nos lleva a nosotros a otro problema. Si nosotros vamos a alterar el tamaño de una reserva fiscal en función del interés específico de Barrick, le estamos resolviendo un problema a Barrick que ellos debieron resolver por otra vía, porque si esa era la zona, lo primero que ellos tenían que resolver no era la utilidad pública declarándolo parte de la reserva fiscal, sino que Barrick resolviera con los dueños de la tierra en los marcos en que se hacen esas discusiones. Nosotros sí creemos que en la decisión del presidente expresa una voluntad, digamos, como uno dice, un guiño de ojo en la dirección en la que deben actuar los organismos. Por eso apelamos primero a la seriedad y profesionalidad de los técnicos de medio ambiente que corresponderán a hacer la evaluación, y en el respeto a la institucionalidad que tienen las autoridades dominicanas, porque violar la ley de medio ambiente implica castigos muy serios, y esos castigos la sociedad dominicana tiene que aprender a aplicarlo. Don Luis, sí. Ese contrato que usted señala que hay que revisar y puntualiza el porqué, ¿tiene alguna previsión con respecto a la ampliación? ¿Contempla esa posibilidad de ese contrato? Sí, está planteado en varios sitios. Es parte del texto del programa, del contrato. Quiero aclarar lo siguiente. Ese contrato nació viciado. Fue hecho a imagen y semejanza de Barrick por técnicos de Barrick o técnicos del Estado que trabajaron para Barrick en contra del Estado dominicano. Todo el mundo conoce aquella famosa expresión del 97.3, que quiero decirles que era peor, mucho peor que eso, con relación al problema de las ganancias. Pero tenía una serie de trucos y de trampas en la entrada que prácticamente convertía al Estado dominicano en súcubo de esta empresa. Y todavía este contrato tiene que ser revisado en totalidad. Particularmente creo que hasta que no rediscutamos la ley de minería y establezcamos en esa ley de minería una serie de garantías para el Estado y sociedad dominicanos, mientras no tengamos eso, pensar y discutir nuevos macroproyectos mineros o su expansión constituye un absurdo, porque estamos operando sobre una legislación vieja de carácter eminentemente neocolonial y en un país con una muy baja institucionalidad, donde la necesidad económica imponen la lógica del desarrollo de los acontecimientos. Luis, cuando Barrick se da cuenta de que no puede instalar su presa de cola en la zona de Cuance, en el punto de impacto del río Osama, exploró otros puntos. Yo tengo el dato de que ellos tienen 6 puntos donde entienden que pueden construir esa presa de cola. De hecho, hace varias semanas ellos se reunieron con representantes de comunidades de El Hijo, El Rayo, las Tres Bocas, Arroyo Huerta, El Naranjo, y esa zona de la zona de Cotuí. Pero lo escuché decir al principio de esta intervención de que donde se pretende ahora en estos momentos construir la presa de cola, tendría un impacto fuerte sobre el río Maguaca, y usted hablaba también de la presa de Atillo, si no me equivoco. La Academia de Ciencia tiene más o menos
un preliminar del impacto que podría tener si se construye en esa zona que se está hablando, se podría construir? Empecemos por lo siguiente. Las observaciones que he hecho tienen que ver con el artículo 8 de la ley 6400, que hablan del principio precautorio. Nosotros no podemos discutir los impactos específicos de una obra cuya ubicación, diseño y características no conocemos todavía. Podemos hablar en términos genéricos de lo que implican y los tipos de riesgo de la presa de cola. Por eso, la discusión de este momento es primero la pertinencia de cola húmeda o cola seca, o sea, sobre qué tipo iríamos para disminuir niveles de riesgo. Luego, para conocer las verdaderas fragilidades. Y ciertamente la discusión del lugar actual está porque hay un mapa que acompaña a un decreto que ubica la presa en la zona en la cuenca del río Maguaca, que es un río que está asociado con la presa de Atillo, con el Yuna, etcétera, etcétera. O sea, los riesgos están vigentes, pero no podemos hacer la discusión porque incluso las características fisiográficas, la topografía, la estructura del suelo de estos lugares, habrá que empezar a abordarlo. Yo particularmente me enteré del decreto ayer, aunque sé que existía ya hacía varios tiempos, cuando me llamó el periodista de Diario Libre para preguntarme. Por eso, y quiero repetir la aclaración, que en el periódico sale invertido lo que yo dije, porque yo me refería a la pertinencia de que se estudiara la posibilidad de ir a cola seca, y dice que yo me opongo a las colas secas y etcétera, etcétera. Entonces aprovecho este espacio que tiene tanta audiencia para hacer esa observación, pues ya varios técnicos me han llamado alarmado, pero Luis, ¿qué tú has dicho? Digo, no, parece que no me expresé muy bien y confundí al periodista. Espero verlo así, aunque creo que le dije exactamente lo que estoy repitiendo ahora. En esa reseña que se hace, lo que usted le dijo a ese periodista, se hace referencia a que en el contrato con Barry no se tomó en cuenta el pasivo ambiental. ¿Es cierto eso? No, peor que eso. Es mucho más grave que eso. Él se tomó en cuenta, pero se le trasladó la responsabilidad al Estado Dominicano. ¿Cómo? Y claro, por eso yo hablo siempre del contrato estafa y de elementos que en ese contrato no fueron tocados o fueron tocados en perjuicio de toda la nación dominicana. Entonces es importante saber que esos componentes tienen que ser obligatoriamente revisados. Son ilegales e inconstitucionales. Ocurre que el contrato que se ratifique en el Congreso adquiere fuerza de ley y por lo tanto crea una situación un tanto difícil, porque cuando entra en contradicción con la ley 6400 en una serie de sus aspectos, y es una ley y tomada posterior, termina prácticamente validándose, aunque por suerte en la ley 6400 para su modificación se requiere mayoría calificada. Entonces, es una discusión de otro tipo que estuvo muy presente hace unos años, pero cuando se revisó la parte fiscal del contrato, en los demás temas salieron un poco de circulación y de la atención de los medios. Cuando nos oponíamos a la ubicación de la presa de Cola en Peralvillo, en la parte alta y media del río Osama, uno de los elementos que señalábamos era que una presa de este tipo, en la medida que pase el tiempo, es más riesgosa y más costosa. Y 1, 2, 5, 10, 15 o 50 años de haber terminado la operación minera, la presa de Pola sigue ahí y sigue siendo una amenaza y siempre implica un costo. Por eso trasladarle esa responsabilidad y su costo al Estado Dominicano constituye es un acto de traición a la patria. Finalmente, Luis, rápidamente, ¿es verdad que nosotros somos ricos aquí, según el senador de la Romana, por la gran cantidad de yacimiento de litio que tenemos por aquí? Mira,
ya un personaje de cuyo nombre no quisiera acordarme dijo una vez que éramos un país rico pobremente administrado. Nosotros somos un país muy rico por la enorme diversidad estructural que tenemos, por la gran capacidad productiva que tenemos, que puede convertirnos en una potencia para la exportación agrícola. Somos ricos por la riqueza para el turismo. Lo somos porque tenemos una minería que, si se hace como se debe y donde se puede aportar mucho al país, incluyendo en este caso. Pero somos muy pobres porque los políticos se han encargado de empobrecernos como nación. Bueno, pues está bien, gracias Luis. Bueno, ahí está Luis Carvajal, ambientalista, hablando sobre este decreto del presidente de la República en el día de ayer. Permítame felicitar. La Super 7.